Se los adelantamos aquí el viernes que esta semana se estaría informando el nuevo incremento al salario mínimo general en el país y al salario mínimo de la frontera. Que la meta pues que está marcando el gobierno de México es alcanzar los 2.5 canastas básicas alimentarias, es decir, que con ese salario las familias, las y los trabajadores mexicanos puedan comprar por lo menos 2.5 canastas básicas alimentarias. Y bueno, pues ya tenemos el número, ya tenemos la cifra, fue finalmente diferenciado, que era lo que platicábamos con Rogelio Gómez Hermosillo la semana pasada, el viernes creo que hablamos con él y acordamos encontrarnos una vez más en cuanto tuviéramos el dato para poder analizar ya lo que vendrá en impacto económico, en impacto laboral después de este anuncio. Es Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. ¿Cómo estás, estimado Rogelio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Bien, a la orden, muy contento por esta Contentos, decisión. ¿no? A ver, 12%. Primero diferenciado, querido Rogelio, que eso era importante, ¿no? Diferenciado para no colapsar, para no seguir presionando a la economía de la zona fronteriza mexicana. Diferenciado y con buen resultado, Rogelio. Cuéntanos un poquito tus primeras impresiones. Sí, mira, el resultado es muy bueno porque por primera vez en décadas el salario mínimo general va a ser suficiente para superar el umbral de pobreza, lo cual se dice rápido, pero llevábamos décadas, o sea, no años, décadas teniendo salarios en donde la gente que trabajaba y lo ganaba no superaba el umbral, no le alcanzaba para 2 canastas básicas. Y así se anunció, o sea, este 13% que se anuncia hoy sí, ese es el porcentaje, el resultado, pero el tema es el criterio. Y lo subrayó la presidenta, lo subrayó el representante del sector empresarial, 2 canastas básicas para que quien trabaje por lo menos pueda mantener a otra persona por arriba de la línea de pobreza, y en las familias de 4, que son las más comunes, con 2 personas que trabajan la logran. Y nos traza ya el camino, que también fue mencionado hoy y clarificado, de que vamos por 2.5 canastas básicas en 2030. Entonces el camino gradual, ¿no? Hay cuatro ajustes de aquí a 2030, pues entonces yo digo que está trazado, pues así, matemáticamente, cuánto va a ser a nivel de criterio, ¿no? Para llegar a 2.5 canastas básicas en 2030. Y esto es lo diferenciado, por si era clave, porque si no, sí seguíamos abriendo ahí una brecha Sí, entre salario mínimo general y salario mínimo fronterizo que carece de toda lógica y de toda justificación, y que sí estaba generando riesgos a la economía en esa zona y sobre todo a la creación de empleo para la gente que vive ahí. Ándale, sobre todo eso. La idea es saber si decisiones que favorezcan a las y a los trabajadores mexicanos, pero que también no menoscaben la estabilidad, la rentabilidad de las empresas mexicanas que generan empleo, que son empleos formales y que queremos que sean empleos de calidad. A ver, el tema inflacionario, ya hemos visto con todos estos 7 años en este mito que si subes mucho el salario mínimo, eso iba a impactar duramente en la inflación. Esa parte la hemos comprobado económicamente, científicamente hemos comprobado que no necesariamente la inflación ha estado contenida de alguna manera, no hemos llegado a la meta esperada, ahí sigue la inflación, pero esta parte, digamos, también bien resuelta económicamente, Rogelio. Sí, exacto. O sea, la inflación está ahí, exacto. Ojalá fuera menor, etcétera. Pero el efecto inflacionario del ajuste, de la recuperación de los salarios mínimos es cero. O sea, Ya. punto final, ¿no? El Sí. salario mínimo se multiplicó en términos nominales 180 y tantos por ciento en estos 6 años, y la inflación en términos nominales, porque pues es inflación, así hay que compararla, no llega al 46, ¿no? Acumulada. Y cada año se ve, hice la gráfica, ¿no? Este año la inflación 3 o 5 y el Sí. salario mínimo 16, 18, 22. O sea, no hay efecto el salario mínimo en la inflación. ¿No? Esa visión, pues no se entiende. De hecho, Ya. como la presidenta cada rato lo dice, pues es al revés. El salario mínimo se ajusta para recuperar el valor perdido por la Por la inflación, pero en inflación. esas cantidades, en esas proporciones, 5, 6, 3, lo que sea. Oye, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Ahora, vamos a
a confrontarlo con los indicadores de la pobreza, de los ingresos de las familias mexicanas para ver cómo nos va con la pobreza. Finales de julio, principios de agosto, el INEGI publica este reporte que antes era publicado por el Coneval, hoy desaparecido por el gobierno de México, pero bueno, el INEGI hace un esfuerzo para medir la pobreza multidimensional y sí, los ingresos siguen siendo la parte fundamental, no las remesas, no las transferencias, las becas, en fin, las pensiones. El ingreso, 7 de cada 10 pesos de ingreso de una familia mexicana viene del trabajo, estimado Rogelio. Así que esto es fundamental. ¿Cómo ves ahí el cruce de esta decisión económica de aumento con el impacto a los niveles de pobreza? Luego ahora la 4T está pues por todos lados, ¿no? Presumiendo que en los últimos 7 años han disminuido la pobreza, en fin, pero la pobreza es multidimensional, no solo tiene que ver con el ingreso. Por otro lado, los servicios, la salud, la educación, la vivienda, pues ha encarecido, ¿no? Eso es una realidad. ¿Cómo va a estar ahí el cruce de este dato ahora, de este nuevo incremento con los niveles o con el impacto que tendrá en el tema de niveles de pobreza en México, Rogelio? Sí, mira, pues tenemos estos datos de lo pasado, ¿no? De la medición que, como bien dices, presentó el INEGI, donde claramente, como tú lo mencionaste muy bien y creo que lo hemos platicado, el dato clave es el aumento del ingreso por trabajo, es el que explica la reducción de la pobreza, no así la parte de carencias que sí crecieron, por ejemplo, la de salud o el rezago educativo que aumentó para niñas, niños jóvenes, adolescentes, que es la etapa clave para la educación, y no así tampoco las transferencias. Nosotros le damos seguimiento a un indicador más estricto que se usa a nivel internacional, que es el porcentaje de población que trabaja y que no supera un umbral de pobreza definido correctamente, y para nosotros era justo las 2 canastas básicas, y ahí tenemos al 50% de toda la población ocupada, porque hay mucha gente que trabaja por cuenta propia o en trabajos pues muy precarios, pero ya en los trabajos formales del IMSS, todavía este año el 29%, 6.400.000, si no me equivoco, sí, 6.4 millones de personas con trabajo formal estaban registradas en el IMSS con salarios menores al monto para 2 canastas. Eso, Héctor, se acaba el año que entra. La verdad es que no, se dice rápido, pero ver en cero ese indicador, por lo menos en el trabajo formal, y estoy seguro que va a tener un efecto también en otros, sobre todo que sean asalariados, aunque sean trabajos informales, pero asalariados, va a ser muy importante directamente, y claro, va a depender de que esto se pueda mantener, de que se genere empleo, porque al final la pobreza en su conjunto, pues es el ingreso de todos los hogares, es decir, claro, los que trabajan y todos los demás. Claro. Entonces ahí la generación de empleo va a ser clave, pero como decisión de política pública de salarios mínimos, porque eso fue lo que vivimos hoy, la decisión de política pública de salarios mínimos, que por cierto hay que subrayar mucho, es una decisión tripartita. Sí. No es una decisión solo del gobierno. Y a mí me parece muy claro, y la historia lo tiene claro, y quien lo quiera ver lo va a poder ver. Fue el sector, paradójicamente, fue el sector empresarial, fue concretamente la Coparmex la que arrancó esta historia, sí, desde el lado ya de la toma de decisiones allá en 2016. A nivel de presión social, pues fue primero el gobierno de la ciudad, Mancera, Chertorivsky, Becerra, y luego ahí nos sumamos nosotros y trajimos a toda otra banda de pensamiento económico distinto para sumarle y para hacer lo que al final resultó la interlocución, claro, con el sector privado, que ellos sí se sientan en la mesa de las decisiones tripartitas y se la jugaron y cumplieron. Yo sí estoy en ánimo de reconocerle a Coparmex el cumplir su palabra empeñada. No se pudo en 2024 por circunstancias de la pandemia y demás, pero ahí está. Esto, bien, yo dije, está a la vuelta de la esquina, no les puede fallar, y cumplieron. Ahí están, 2 canastas en 2026. Oye, Rogelio, tengo un minuto nada más, pero ayúdame a cruzar una última idea. Ahora, esto es el salario mínimo para toda la gente que tiene un empleo formal. En este país hay 55% de empleos informales. Porque entonces luego, sí, pero pues eso solamente va a ayudar a quien gana, quien tiene un empleo formal y gana un salario mínimo. Porque también hay que decirlo, ¿no? Yo que estoy acá en el Bajío, querido Rogelio, y que hay una gran fuerza de infraestructura industrial y de metalmecánica y de automotriz, etcétera, pues sí, afortunadamente luego los sueldos están por encima del salario mínimo, esa es una buena noticia. Pero a ver, la informalidad, 55% en México, ahí, y hay, pues, la mayoría, muchos en pobreza laboral incluso, pues ahí
esta noticia no impacta. Digo, qué bueno que está la noticia, pero también hay que entender que hay un sector grande de la economía de las y los trabajadores en este país, a los que no les impacta en realidad el tema, ¿no? Mira, parte y parte, pero digamos que también hay un efecto, hay de un doble efecto. Okay. Por un lado, hace más atractivo el empleo formal, lo cual siempre será muy bueno para justamente enfrentar la informalidad, pero con mejoras de lo formal, no nada más porque así debe ser. Y lo segundo, en trabajos informales hay de dos tipos: trabajos de autoempleo por cuenta propia, la gente que se la rifa y busca cómo sacar su ingreso como puede, y pues sí, esos no, porque esos pues lo que puedan sacar lo sacarán, pero hay otros que sí son asalariados, y esos también van a mejorar, sobre todo los que ganan menos. Insisto, no es el conjunto de los salarios el que sube, por lo menos no en esa proporción del 13, o lo que traemos ya acumulado, sino los que ganan menos, y yo creo que ahí sí claramente, o sea, no veo cómo no, porque esos trabajos asalariados informales en realidad es porque no los registran en el Seguro Social y cosas así, pero la gente no acepta, ¿eh? O sea, claro, trabajar por cuenta propia, ahí sí no, pues ahí sí lo que se pueda, se podrá. Ya, me queda claro entonces, me queda claro si hay un impacto no global, pero también hay un alcance importante para quienes tienen un trabajo asalariado, quizá no registrado ante el IMSS, pero sí un trabajo asalariado. Oye, Rogelio, pues gracias por ayudarnos a entenderlo mejor, a explicarlo mejor, a hablar de esta buena anuncio del día de hoy, que esperemos que venga para fortalecer la economía de las familias mexicanas, para reforzar su bienestar, que eso es muy importante, y desde luego siempre cuidando la estabilidad, la rentabilidad, los equilibrios económicos, que eso será el reto mayor, el reto mayúsculo para mantener la fuerza laboral, para mantener las fuentes de empleo y para seguir impulsando las inversiones mexicanas y extranjeras. Rogelio, te mando un abrazo, muchísimas gracias por atender mi llamada y seguimos hablando. Y seguimos en contacto, ahí enfrente de la pobreza pueden ver los datos y seguimos en contacto. Qué gusto. Gracias, Rogelio. Buenas tardes, noches. Rogelio Gómez Hermosillo, el presidente de Acción Ciudadana frente a la pobreza.